frase. Hai, hajimemashou. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy los famosos Hindo Fukushi. Hindo Fukushi es la palabra compuesta japonesa para indicar adverbio de frecuencia. ¿Mm? Nosotros ya habíamos visto algunos en los ejercicios que hemos estado haciendo de los verbos, pero como tal nunca le habíamos dedicado una clase. Vamos a ir viendo hoy un poco de qué trata esto. ¿Mm? A ver, nosotros podremos añadir un adverbio de frecuencia como mainichi, que significa todos los días, yoku, que significa a menudo, y tokidoki, que significa algunas veces, a frases para describir con cuánta frecuencia hacemos algo. Repito, los tres principales adverbios de frecuencia afirmativos que vamos a utilizar son mainichi, todos los días, yoku, a menudo, tokidoki, algunas veces o a veces también. ¿Vale? Tenemos aquí una frase. No sé si Isabela podrías ayudarme aquí con la lectura. Onegaishimasu. ¿Me escucho? Sí, onegaishimasu. Kisaten ni Ujú. ikimasu. Moichido onegaishimasu. No te escucha bien. Watashi wa dokidoki kisaten ni ikimasu. そうですね。ありがとう。私は時々喫茶店に行きます。私は時々喫茶店に行きます。Bien, tenemos entonces aquí esta, esta frase en la que dice que yo a veces, kissaten, ¿qué era kissaten? Cafetería. Cafetería, ni ikimasu. Voy. Entonces yo a veces voy a la cafetería. Doki doki, a veces. Bien. Por ejemplo, si yo quiero decir todos los días estudio japonés. ¿Cómo sería esa frase? Watashi wa mainichi Ujú. kisaten ni ikimasu. No, no, estudio japonés. Ah, ok. Hey. Watashi wa Ujú, mainichi ujú. Ay, lo olvidé. No. Primero va el objeto, ¿no? El objeto de estudio, en este caso sería japonés. Nihongo. Hai. O 勉強します. So. Nihongo o benkyou shimasu. Hai, arigato ne. Entonces tenemos aquí esta, prácticamente, ¿no? Este uso, ¿no? Del adverbio mainichi, que significa todos los días. Ahora, yo recuerdo que cuando estuvimos viendo la parte de los verbos, ya habíamos encontrado sin querer otras estructuras que tienen que ver mucho con esta parte de los adverbios de frecuencia, ¿no? Dentro de mainichi habíamos visto mayasa. ¿Qué cosa era mayasa? ¿En la mañana? Asa es mañana. Mayasa. Todas las mañanas. Hai, so desu ne. Maiban. ¿Qué cosa es maiban? Todas las tardes. Y maiyoru. Todas las noches. Maigetsu o maigatsu. ¿Qué cosa Todos es? los lunes. ¿No? Todos los meses. Todos los meses. So. Maitoshi o mainen. Todos los años. Todos los años, exacto, ¿no? Entonces,
como podemos ver, también podemos ir formando palabras que de hecho existen como tal, ¿no? Como adverbios de frecuencia, con la palabra mai, que indica una repetición de algo, más lo que se repite, ¿no? Entonces, mai nichi, nichi, día, mai nichi todos los días, ¿no? Mayasa todas las mañanas, y así, así, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos entonces aquí yoku, que es a menudo, y tokidoki, a veces. Hai, kokomade ii desu ka? Hey. ¿Sí? Ahora, vamos a aprender también dos adverbios de frecuencia que describen cuando una actividad o evento no es frecuente. O sea, el contrario de yoku, el contrario de tokidoki, ¿vale? Tenemos los dos adverbios por excelencia, que son zenzen. Atención, aquí no es sensen, sino zenzen, que significa nunca, para nada, en absoluto, zenzen. Y el otro que es amari, amari, que es no seguido, no mucho. Estos adverbios tienen una característica principal. Ya que son adverbios negativos, ¿no? O sea, al decir zen estamos diciendo algo negativo, ¿no? Algo nada para nada. Amari, no seguido, no mucho, no a menudo. Lo que hacen es requerir que el verbo de la frase también esté en su forma negativa. Entonces, aquí tenemos la primera frase. Dice, watashi wa zenzen terebi o mimasen. Watashi wa zenzen terebi o mimasen. ¿Vale? ¿Qué querrá decir esta frase? Que yo nunca o en absoluto he visto la televisión. Exacto, no tenemos zenzen, que es nunca, para nada, y mimasen, que es justamente el verbo a la forma negativa. Ajá. Vamos a intentar leer la segunda frase, onegaishimasu.はい、Sachin-san. Takeshi-san wa amari Ujú. benkyou shimasen. そうです。Takeshi-san wa amari benkyou shimasen. ¿Qué quiere decir? Takeshi casi nunca estudia. Exacto, ¿no? Takeshi casi nunca estudia, o Takeshi no estudia mucho, o Takeshi no estudia, a menudo no estudia, o también podríamos traducirlo así. ¿No? Entonces, lo que hacen estos adverbios son indicar algo negativo, pero anticipar la frase negativa al mismo tiempo, porque requieren los verbos conjugados a su forma negativa. ¿Vale? Hi. ¿Alguna pregunta? Yeah. ¿No? ¿Seguros? Bueno, yo. はい、お願いします。 Sensen y amari van a ser los que van a ir en negativo, ¿verdad? そうですね。 Okay. Arigato. Yep. Voy a mostrarles entonces justamente para que quede bien clara esta parte, esta diapositiva. Aquí tenemos los tres adverbios que hemos visto hoy que van con la forma en más, o sea, presente, afirmativo. Y los dos adverbios, amari y zenzen, con su forma en más en, o sea, presente negativo. Ahí, si desean, pueden hacerle una captura. Ahí. ¿Ya está? Bien, entonces, tenemos aquí, denme solo un momento, en la siguiente diapositiva me gustaría hacer un pequeño ejercicio de traducción.
¿vale? En los minutos que nos quedan vamos a intentar traducir estas frases que les voy a presentar aquí en español. Tomatene, que se habían quedado las respuestas del grupo anterior. Sumimasen. Hai, hajimemashou. Kore. Vamos a empezar. La primera frase dice, yo voy a menudo a la biblioteca. Bien, pensemos en cómo quedaría en japonés. Watashi wa ¿Sí? yoku. ¿Mm? Es biblioteca, ¿verdad? Hai. Ah, Tokoshan. No, Toshokan. Toshokan. Ikimasu. ¿Qué falta entre Toshokan y el verbo de desplazamiento? No. Ni. Ni. Ni Hai. ikimasu. So desu ne. Ni ikimasu. Hai. Y ahí tenemos la primera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verbo que utilizaste? Iku. Iku desu ne. Hai. Entonces, tenemos que el adverbio de frecuencia utilizado aquí es el adverbio yoku. Hai. Vamos a ver la número 2. Yumi a menudo viene a mi casa. Sería Yumi-san wa Sí. yoku Ujú. uchi, si puede usar uchi, ¿no? Porque Hai. es hai. Sí, sí. Uchi ni kaerimasu. Chotomate. Y más, ¿no? Oh, so- Hai. ¿Qué hay entre uchi y kimasu? ni. Iki. Ni desu. Hai. Entonces quedaría Yumi-san wa yoku uchi ni ikimasu. Hai. Otra vez tenemos el adverbio yoku. ¿Y qué verbo entonces utilizamos? Kuru. Kuru desu. Hai. Número 3. El profesor Yamashita a veces va a dormir a las 11. Sería Yamashita sensei wa Sí. tokidoki Ujú. 11 時 11 ji. Hai. Sería ni mimas. Ni. El verbo, perdón, ¿cuál era? Hai. Note. Yo mimas. No. Yo mi más es leer. Si alguien recuerda, puede ¿De ayudar. más? Ay, so desu ne. Ne más. Entonces, el verbo, su forma infinitiva, ¿cuál es? ¿Nemu? No. Nemu es otra cosa. Neru desu ne. Hai. Hai, hai. Neru desu. Bien. El adverbio utilizado aquí es tokidoki. Hai. Que es a veces. Hai. Vamos con la número 4. A veces leo periódicos japoneses. Sería Watashi wa
Mm, Yomi más. Atención, el verbo va al final de la frase. Ah, ok. Ay, Watashi wa ujú, tokidoki. sí. Ni. Ay, no me acuerdo cómo se dice periódico. Shimbun. Shimbun. Ay, así. Ni. Ay, perdón. Shimbun. Ay, Shimbun. Ah, Nihon. Nihon Shimbun. Nihon no Shimbun. Nihon no Shimbun. Ay. Yomi más. Antes de Yomi más, falta algo. O, Perdón. o, Oh, exacto. O Ay. Yomi. O Yomi más. Ay, eso es net. Bien. Recuerden que entre verbo y objeto, cuando lo hay necesidad de una partícula. No puede estar solo. No es como en español que nomás ponemos, ¿no? Verbo y objeto. ¿No? En japonés todo tiene que estar unido por partículas. Bien. Entonces aquí el verbo que utilizamos, ¿cuál es? Yomi más. Bueno, Yomi. No, No. Casi, perdón. casi. Creo que es Yosu. No. Atención, si me dices Yosu, la conjugación era Yoshimas en ese caso. No, tienes que verlo bien de la parte conjugada. Si tienes de yomimas, quiere decir que le has quitado la U y has añadido imas. Entonces, su forma del diccionario sería yomu. Yomu. Ay, Perdón. ¿bien? No te preocupes. Les hago justamente estas preguntas porque ya es hora como que vayan un poco viendo de dónde vienen las conjugaciones. Si el verbo es irregular, como en el caso de kuru, pues allí simplemente es memorizar. Pero en el resto, tienen que ver, bien, ¿no? Tienen que ver por qué aquí es nemas y por qué es neru. Y es porque es el verbo es en ru. Entonces quitamos todo ru y añadimos las terminaciones que ya hemos aprendido para esta categoría de verbos, ¿vale? Entonces, de ahí viene, ¿vale? Yomi más es yomu, ¿no? Porque es un verbo en u. Entonces quitamos solamente la última U y añadimos las terminaciones. ¿Y desu ka? Hi, arigato, sensei. Y entonces aquí el adverbio era a veces, ¿no? Toki toki. ¿Bien? Sensei, ¿y por ¿Sí? qué va el ni en esa frase? Tokidoki ni. Es ni de Nihon, del país Ah, Japón. ya. Ay, Ay, sí, ay. perdón. Bien. Vamos a ver la última. María no come mucho. Sería María-san wa ¿Mm? amari tabemasen. Eso es, ¿no? María-san wa amari tabemasen. ¿Qué verbo es? taberu. Taberu. Ay, eso es, ¿no? Bien, y entonces el adverbio utilizado es el adverbio Amari. amari, ¿no? Un adverbio negativo. Por eso utilizamos luego el verbo a la forma negativa. A ver, aquí un elemento, les pongo en pantalla grande para que lo puedan capturar, por favor. Tienen que recordar que cuando se habla de adverbios es porque van de alguna forma cerca al verbo, ¿no? O acompañan o influyen directamente en el verbo de la frase, ¿no? Entonces, yoku influye directamente en iku, porque no es solamente ir, sino ir a menudo. Lo mismo yoku en kuru, no es solamente venir, sino a menudo, venir a menudo, ¿no? El yamari influye también directamente en taberu, porque no es no mucho, simplemente, sino es no comer mucho, ¿vale? Entonces, por eso viene de ahí el nombre, ¿no? Adverbios, porque vienen de, bueno, la parte de at, ¿no? Que precede justamente a la palabra verbo, ¿no? Adverbio es que precede el verbo, ¿vale? Viene de la construcción del latín.
pero como tal, pues no debería tener ningún inconveniente porque en español también utilizamos adverbios, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda en general. Y ¿No? Ok.